para que demos inicio. Libro de los Hechos, capítulos 10, desde el versículo 1 podemos empezar la lectura. Bueno, vamos a orar entonces para empezar, hermanos. Padre, queremos agradecerte por la nueva oportunidad que nos das de acercarnos a tu Escritura. Gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos este espacio de estudio, de edificación, de crecimiento. Ruego tengas misericordia y me permitas compartir tu palabra. Conoces, Padre, la debilidad del instrumento, pero ruego que te glorifiques en eso y que simplemente tu palabra sea teniendo gloria en esta noche. Que tu palabra derrame bendición, crecimiento, y doy gracias porque en últimas no es nada que yo pueda dar a mis hermanos lo que va a traer bendición, sino que el trabajo de dar crecimiento, de animar, de motivar, de corregir, de instruir, de guiar, es de tu palabra y no de ningún hombre. Cuán perdidos estaríamos si ese trabajo tuviéramos que hacerlo nosotros, o si estuviéramos a la deriva tan solamente confiando en nuestros pensamientos, razonamientos, costumbres, etc. Gracias por la guía que significa tu palabra para nosotros, y gracias por este libro de los Hechos en el que hemos pasado tiempo y has reunido ya una colección de lecciones que espero, tal vez no todas, pero espero que una que otra se haya quedado en nuestro corazón. En nombre de tu Hijo, amén. Bueno, hermanos, capítulo 10 del libro de los Hechos. La lectura de hoy es un poco larga, entre otras cosas porque creo que ha sido muy edificante el tema de ir colocando como ladrillos en este gran edificio que estamos construyendo, que se llama nuestra identidad como cristianos. Y es como que en cada entrega de este libro de los Hechos colocamos un ladrillito nuevo, ¿no? Entonces ya dijimos, somos testigos, tenemos poder, y hemos ido colocando ladrillitos en esa estructura. Y el día de hoy se me dificultó un poco más, porque por lo general simplemente miro el texto y tiendo como a sacar uno o dos versículos, que es como la idea central, a través de la cual pues va a girar el texto, y de ese digamos que desgloso todo lo demás. Pero de este 10 era como que tenía 48 versículos y empezaba y miraba un versículo y decía, no, pero esto no puedo dejar de decirlo. Y pasaba otro versículo y decía, no, pero eso tampoco puedo dejar de decirlo. Y 48 veces dije, no, pues tampoco puedo dejar de decirlo. Entonces creo que tocó abarcar el tema completo. Intenté desglosarlo en 7, ¿sí? Como 7 principios, 7 puntos, 7 ítems, no sé cómo lo quieran apuntar, pero se va a dividir en 7, ¿sí? Y el asunto, o bueno, la tesis, el tema central, el ladrillito que el día de hoy quiero sumar en sus mentes y en sus corazones, es que nosotros, como testigos, debemos predicar el Evangelio del Señor en cualquier circunstancia, ¿sí? Debemos predicar el Evangelio del Señor en cualquier circunstancia. Y con esa idea ahí, quiero que vayamos profundizando en eso a través del texto bíblico. Empecemos desde el versículo 1. Dice la Escritura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Desde ya voy a empezar con las preguntas, hermanos. Había en Cesarea. ¿Ustedes saben qué era Cesarea? Estamos hablando de una provincia que quedaba al norte de Jerusalén, más abajo de Damasco, ¿sí? Era una provincia fuera
de, digamos, el área limítrofe del pueblo de Israel. Es decir, estamos hablando de un pueblo de inconversos, de impíos, ¿sí? Estamos hablando de un pueblo donde tal vez hay sinagogas, pero que en su mayoría de población son no creyentes. ¿Listo? Entonces el escenario donde estamos hablando está ubicado en un punto de no creyentes, ¿sí? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Desde ya, ¿cómo se van imaginando a este hombre que narra la escritura o que empezó a introducir la escritura? Nombre de Cesarea, dice, llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo está en su mente? Como un general, dice la hermana, acuerpado. ¿Cómo se vestía? ¿Cómo lo imaginan vestido? Con uniforme, no armadura, porque dice que era un centurión, es decir, un soldado que tenía bajo su cargo aproximadamente 100, hay historiadores que no se ponen de acuerdo, algunos dicen que era una compañía de más de 100, otros dicen que era de menos, pero era un hombre que tenía a su mando soldados. ¿Listo? Miren las características que da este hombre, capítulo 2. Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué características vamos reuniendo de este hombre, según lo que hemos leído, capítulo 1 y 2? Era piadoso. ¿Qué más? Temeroso de Dios. ¿Qué más dice la escritura? Hablaba de Dios a toda su casa. Era un soldado, sino un hombre que tenía autoridad. ¿Pero qué más? Hacía limosnas. ¿Qué fue lo primero que dijimos de él? ¿Dónde vivía? ¿Es un creyente? Es un impío. Es un no creyente. Pero es un no creyente temeroso de Dios. Y es un no creyente que da limosnas, ¿sí? Y dice el versículo 2 que hacía muchas limosnas al pueblo. Más adelante nos vamos a dar cuenta que cuando se refiere a este pueblo, está hablando del pueblo de Dios. Es decir, es un impío que estaba dando limosnas a los judíos. Y lo narra la escritura como temeroso de Dios. Y no solamente temeroso de Dios, sino que termina diciendo, oraba a Dios siempre. Correcto. Y mire lo que pasa entonces con este hombre, verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día. ¿Qué hora es esa? Hora novena del día. Son las 3 de la tarde, correcto, 3 de la tarde. Es decir, el hombre estaba bien despiertico. Tal vez, no sé, a esa hora se estaba echando una siesta o algo así, pero estaba despierto, sí, hora del día en la que todo el mundo está despierto. Ve una visión. ¿Y qué pasa en esa visión? Continúa el versículo diciendo que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Este hombre recibe una visión, se le aparece un ángel del Señor. Y el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjense qué interesante esto que dice este ángel. Porque nosotros, por tradición, hermanos, y debemos reconocer que no es nada más sino que tradición cristiana. Como pueblo cristiano, en el principio de nuestra historia tuvimos un problema. Y es que se empezó a filtrar una mala enseñanza al interior de la congregación, de la iglesia cristiana en ese entonces, y era que las obras tenían peso eterno, ¿sí? Recordarán ustedes tiempo, por ejemplo, de Lutero, gran reformador de este movimiento que estaba ingresando alrededor de la iglesia. Él denuncia cómo en aquel entonces la gente pagaba incluso para sacar almas de un tal purgatorio o
usted si quería que su hijo fuera salvo, entonces usted pagaba tanto y hacía ciertas oraciones, hacía ciertos ritos y usted daba ciertas limosnas. Había incluso un proverbio de la época muy famoso que decía: tan pronto como la moneda cae a la charola, el alma del purgatorio vuela. Y era como el estandarte pues de la iglesia en aquel entonces. Con el esfuerzo de muchos hermanos y el Señor haciendo, digamos, defender su escritura, la iglesia empezó a separar esa enseñanza, ¿sí? Y empezamos a entender que no somos salvos por obras, ¿sí? Efesios dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y dijimos: es solamente gracia. Y Lutero saca sus 5 solas en las que divide ese tema. Y dice: no, venga, las obras no tienen repercusión eterna. Y producto de eso, hermanos, nosotros creo hemos caído en una conducta en la que las buenas obras son menospreciadas. Porque como decimos, no tienen repercusión para la vida eterna, entonces es como que están por demás. Es como que muchas veces nosotros como testigos del Señor vemos las buenas obras que los demás hacen y las menospreciamos. Le decimos: aunque usted haga buenas obras, para el infierno va. Eso no le sirve de nada. Y hermano, aquí tenemos un relato de un impío, ojo, un impío que está dando limosnas. Y Dios le dice: esas limosnas han sido de memoria delante de mí. Y no solamente eso, oraba. Y Dios lo escucha orando. Y no solo lo escucha, le responde su oración a un impío que no es parte de su pueblo, que no es que estaba yendo a las sinagogas, que no es que era hijo de Abraham. Es un impío temeroso de Dios. Y por tener el corazón correcto, esas limosnas subían delante del Señor, junto con sus oraciones. Entonces fíjense cómo nosotros a veces podemos caer en el error de, porque es cierto que las obras no salvan, llegar a menospreciarlas, cuando pueden estar siendo un indicativo de la obra del Señor en el corazón de alguien, ¿sí? Cuando pueden ser un indicativo de cómo el Señor viene trabajando ese terreno, en últimas, para la predicación del Evangelio. Entonces creo, hermanos, que esta historia de Cornelio debería hacernos a nosotros caer en cuenta de eso, de que si bien es cierto, nadie se salva por obras, también es cierto que en ocasiones las obras, cuando van acompañadas del corazón correcto, pueden hacer del corazón un terreno fértil para el Evangelio. Y en lugar de menospreciarlas o decirle: igual con tus obras te vas para el infierno, creo que muchas veces pueden ser una herramienta que Dios nos da para que como testigos podamos hacer nuestro trabajo de testificar. Entonces, quería resaltar eso. Y lo otro que me llamó mucho la atención cuando leía esta primera parte es el verso 6. Dice: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tenía su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Lo que es necesario que hagas. Fíjense cómo cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Cristo, pregunta nuevamente por órdenes y no por lo que quiere obtener, ¿sí? Recuerden la historia que leíamos con Pablo. Pablo tiene el encuentro con el Señor y ¿qué es lo primero que dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando una persona es verdaderamente constrictado por hermano, el mensaje del Evangelio, por la cruz de Cristo, pregunta por órdenes, pregunta por qué hay que hacer, pregunta por cuál es el paso a seguir. No pregunta por qué me gano yo con esto, ¿sí? Ahora qué cambios vienen para mi vida, eso qué beneficios trae. La verdadera comprensión del Evangelio, hermanos, hace que el alma pregunte por órdenes. ¿Qué hago ahorita para salir de esta condición en la que estoy? Y fíjense que es precisamente lo que Dios le da a Cornelio. Quédate ahí hasta que se te diga lo que vas a hacer. A los cuales envió a Jope, es decir, Cornelio envía a sus hombres después de haberles contado todo. ¿Al día siguiente de qué? De que se le apareció el ángel. Mientras ellos iban, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes iban? ¿Los qué? Los hombres que Cornelio mandó, ¿cierto? Decir, el ángel le dijo: mira, envía uno de tus hombres a la casa de un Simón curtidor, él tiene una casita ahí al borde del mar, envíe sus hombres allá.
Al día siguiente de que el ángel se le aparece, él envió sus hombres. Estos hombres iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es esta? 12 del mediodía. Y los hermanos están puliditos. 12 del mediodía. Y tuvo gran hambre. Es la hora que a uno le da hambre, ¿sí? La hora del almuerzo. El hombre le dio su hambre. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un gran éxtasis. Cuando leía esto decía, no, yo soy como Pedro, porque cuando a mí me da hambre y me preparan rápido, me da como un éxtasis de piedra, hermano, que uy. Entonces el hombre se subió a la terraza y a las 12 del mediodía le dio hambre, ¿sí? Pero dice que mientras estaban preparando, solucionando algo para que él comiera, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces está Pedro, ve esta visión, tiene un hambre terrible y lo que el Señor le muestra son cuadrúpedos, reptiles, es decir, animales que para él, por su cultura, por la tradición religiosa judía en la que él había sido criada, son inmundos, ¿sí? Tal vez nosotros no entendamos mucho eso porque son animales que comemos regularmente. No sé, yo como el símil más cercano que encontré fue como que uno tenga mucha hambre y el Señor le muestra a uno ahí una rata o algo así. O sea, animales que para uno son asquerosos, repugnantes, ¿sí? Y se le presenta entonces esta visión a Pedro y Pedro dice: no, Señor, jamás, yo no he comido cosa común, no he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Aquí quería resaltar algo, hermanos, o quiero que pensemos en algo, quiero llevarles a pensar en algo. Y es que los dogmas religiosos o las normas rituales son un obstáculo para nosotros, no para Dios. ¿Por qué digo eso? Me explico. Los judíos tenían sus impedimentos por dogmas religiosos, por reglas rituales. No comían cierto animal, tenían un procedimiento específico con la sangre, y por eso entonces él dice: no, yo no voy a comer eso. Nosotros como pueblo del Señor tenemos muchos rituales. La cena del Señor, por ejemplo, es una obra que celebramos, es un ritual entre nosotros. Pero dentro de cada ritual religioso se levantan dogmas nuestros. Entonces está, por ejemplo, el hermano que dice: no, yo hoy no participo de la cena porque venía para mi casa y entonces dije una grosería por el camino, insulté al Señor que estaba acá. No, hermano, ya no estoy listo. No, y el hermano se sentó en la cena sin estar así, se sentó en la cena sin estar así. Y son esos dogmas, a veces señala del juicio: el que ayuna, el que no ayuna, el que diezma, el que no diezma, el que hace esto, el que hace lo otro. Para los judíos, el que come, el que no come. Espero que sigan para dónde voy. Los animales no eran problema para Dios, eran problema para Pedro, ¿sí? Estos dogmas, estas normas rituales no eran problema para Dios. Dios dice: yo los he limpiado, para mí son limpios. ¿Quién tiene el problema, Dios o Pedro? Para Pedro es inmundo. Nosotros tenemos dogmas, rituales, hermanos, pero en último son obstáculos para nosotros. Para Dios no. Y Él le presenta todos estos animales para decir, y lo que le quería enseñar, no sé si el Señor tenía la metodología específica de enseñarle a Pedro todo 3 veces, porque cuando le dice que lo ama también son 3 veces, cuando lo niega son 3 veces, y acá dice que el lienzo se le aparece 3 veces, ¿no? No sé si era un trato especial que Dios tenía con Pedro, pero el caso es que le está enseñando. Hay un montón de dogmas y hay un montón de leyes rituales, no solo con los animales, sino también con los impíos, ¿sí? Porque más adelante lo va a llevar donde un impío, y ellos ni se juntaban con ellos.
Es más, juntarse con extranjeros era una cosa, no se hacía. Y el Señor le está diciendo, eso es problema para usted, para mí no. Yo limpio las cosas. Jehová limpia. Entonces a veces nuestros dogmas religiosos o reglas rituales son un inconveniente para nosotros, pero no para lo que Dios quiere hacer. Y no debemos perder de vista la esencia misma del Evangelio. Que, bueno, producto de ese encuentro, de esa enseñanza que tuvo el Señor con Pedro, estamos nosotros aquí, porque la predicación hacia Cornelio fue la entrada del Evangelio a los gentiles, nosotros. Continúa entonces diciendo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres, es decir, Pedro todavía no ha entendido qué es lo que significa. ¿Sí? Probablemente después de eso comió, le sirvieron y el hombre quedó como pensando en lo que había pasado. Y los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, es decir, seguía maquinando, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido. Aquí nos damos cuenta que el testimonio de Cornelio era para con los judíos, aunque él era impío. Para la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. No sé si tienen presente en la historia los personajes que se han ido introduciendo, pero en esta porción que acabamos de leer se introduce un nuevo personaje. No sé si lo vieron o si pasó por alto. ¿Alguien lo vio? Ya habíamos hablado de Cornelio, de Pedro, del ángel, los hombres que son enviados. En esta porción se introduce el Espíritu Santo. Sí, fíjense que antes no se había mencionado. El Espíritu guía a Pedro. ¿Sí? Pedro está pensando en lo que vio, él no ha entendido qué fue lo que vio. Y está pensando en eso cuando en medio de su acto de tal vez raciocinio le llega el Espíritu Santo. Habla el Espíritu Santo con él. Y le da instrucciones. He aquí 3 hombres te buscan, ve con ellos. Y entonces están los hombres que envió Cornelio abajo para esperarle y bueno, explicarle qué es lo que está pasando. Aquí, hermanos, pensaba en algo muy importante o algo que me llamó mucho la atención, y es el hecho de que en ese trozo que acabamos de leer se muestra que el Espíritu Santo y la Iglesia del Señor en la obra de la evangelización son fundamentales. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Porque pregunto, si el plan de Dios era llegar el Evangelio a Cornelio y ya le envió un ángel, ¿por qué no le envía el Evangelio con ese ángel? ¿Por qué no simplemente con el mismo ángel le envía el recaudo y le explica el Evangelio para que él creyera? La respuesta, mis hermanos, no la sé, pero les puedo decir que Dios es soberano y Dios ha decidido actuar y evangelizar a través de su iglesia. ¿Por qué no envía ángeles? Si tal vez lo hicieran mucho mejor que nosotros, no sé, no tengo la respuesta. Pero el Señor quiere que usted y yo, hermanos, nos involucremos en la obra de evangelización. Y Él obra a través de su iglesia. ¿Que pudo mandar un ángel a Cornelio? Tal vez sí. ¿Que los ángeles hacen la labor de evangelizar todo el mundo mucho más rápido que nosotros? Yo creo que sí. Pero Dios es soberano y dio la labor de evangelización a nosotros,
como iglesia. Entonces fíjense que el Señor, pudiendo evangelizarlo a través del ángel, le dice: no, espere un momento, yo le voy a decir qué va a hacer, y va preparando a Pedro y le dice: Pedro, necesito mostrarle esta visión para que usted vaya cayendo en cuenta que el evangelio va a llegar a los gentiles. Y va preparando a Pedro, va preparando a Cornelio. Quiero que vean cómo el Señor va orquestando todo. Y lleva a un hombre de la iglesia, porque Pedro es representante de la iglesia, y va con una comitiva, y es la iglesia la que llega hasta donde Cornelio, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, sí, la iglesia del Señor dentro de la obra de evangelización son fundamentales. Debemos predicar eso juntos. Y hago hincapié y hago referencia en esto porque afuera se ha sembrado el pensamiento de no, yo quiero creer en Dios a mi manera, pero yo a la iglesia no voy, porque yo no creo en iglesia, porque, bueno, y la gente, digamos que a raíz de malos testimonios y malas experiencias, dice muchas cosas, y yo quiero creer en Dios, y yo sí busco a Dios y tengo mi relación con Él, pero yo no quiero saber nada de iglesia. Dios quiere trabajar con su iglesia. Vuelvo y les digo, es parte de su forma de trabajar. Él decidió utilizar herramientas débiles como usted y como yo para hacer este trabajo. Nosotros no pensamos así, porque si yo tengo un trabajo tan grande que hacer, yo no contrataría personas como nosotros, como yo. Yo contrataría gente muy diferente, pero Dios no piensa como nosotros. Y Él pudo hacer su obra de evangelización con muchísimos otros instrumentos, pero nos utilizó a nosotros, frágiles, con todos los inconvenientes que tenemos, con toda la debilidad, pero es a través de esa institución que Él quiere mostrar su gloria, siendo guiada por el Espíritu Santo. Entonces al otro día, es decir, el camino estaba largo, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Qué notan aquí en Pedro? ¿Qué cambió? Ya entiende, ¿no? Es decir, él salió de donde estaba sin entender, y dice la Escritura que él pensaba en la visión, y cuando llegaban pensaba en la visión, y ya llegó. ¿Y qué cambia? ¿Qué dice? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya entendió el mensaje, ya entendió qué es lo que Dios le quería decir con esa visión de esos animales. Que aunque para él, por sus rituales, por sus dogmas, por sus creencias, por tradición, no estaba bien acercarse a extranjeros o no estaba bien acercarse a hombres inmundos, Dios hace limpio las cosas. Y me llama mucho la atención de Cornelio su actitud. ¿Qué ven en su actitud? ¿Qué hizo apenas vio a Pedro? Se postró y lo adoró, es decir, se tiró en tierra y le adoró. Pedro le dice que se levante porque él también es hombre, porque, es decir, se le adora y le dice: no, levántese porque usted y yo estamos al mismo nivel, o sea, los dos somos hombres, ¿sí? Me hace acordar cuando, ¿saben que Juan hizo lo mismo cuando está recibiendo la revelación de Apocalipsis en la isla de Patmos? Se le aparece un ángel y él se postra, y ni siquiera el ángel lo deja postrarse, y le dice: levántese porque usted y yo somos consiervos, servimos al mismo. Al único que se le rinde adoración es a Dios.
Pero es muy diciente la actitud de este hombre. Está esperando la instrucción que ya el ángel le dijo que esperara. Cuando le dijo, espere aquí, que ya se le va a decir lo que usted tiene que hacer. Un hombre que desea acercarse a Dios. Un hombre que, hermano, tal vez no conocía las historias. Muy probablemente no había sido criado con esas historias. No tenía allí la ley. Tal vez el ejemplo, lo que veía en su contexto no era gente alabando a Dios. Pero él anhelaba y era temeroso del Señor. Y quería encontrar, quería conocer a este Dios. Tanto así que dice la Escritura, no se quedó este mensaje solamente para él, sino que llamó a todo el mundo. Dice que llamó a sus parientes más íntimos. Y entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Este auditorio con el que se encuentra Pedro, ¿cómo está? Dispuesto, correcto. Es decir, toda esta gente está allí reunida, hermano, con sus orejas bien atentas, abiertas. Venga, tenemos ya 3 días esperando. El ángel del Señor se nos apareció, nos dijo que usted nos iba a decir qué tenemos que hacer. A ver, desembuche, o sea, cuente rápido. Están atentos, ¿sí? Y esto, mis hermanos, tiene, por ejemplo, para nosotros, al menos encontré yo 2 implicaciones. La primera es, hermanos, que nosotros como testigos no solamente debemos encargarnos de llevar la verdad, ¿sí? Es decir, la verdad es un medio, no un objetivo final. Fíjense que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Es decir, ¿qué es la verdad? Es el vehículo que te lleva al punto final, ¿cierto? Pero no es el objetivo, es el medio. Me explico. No es simplemente que yo llegué y, hermano, yo les dije, yo llegué allá y yo les dije, ustedes se van a morir, se van para el infierno y impíos todos, arrepiéntanse. Y hermano, la verdad duele, pero es la verdad, ya ellos. Usted y yo necesitamos que el auditorio al que estamos dando el mensaje esté dispuesto. No es solamente que yo llegué allá, hermano, y yo le dije, ya él verá. Y yo le canté su tabla bien cantadita. Y yo le dije que era un hijo del diablo. Es verdad, sí, no digo que no sea verdad. Pero vuelvo y reitero, la verdad no es tu objetivo. Es el vehículo a través del cual. Pero lo que queremos nosotros como testigos es que las personas a los que vamos a dar el mensaje entiendan, que llegue a su corazón, que para ellos sea cercano, que vean el mensaje del Evangelio no como algo trivial, sino como que Dios se preocupa por ellos. Miren, una de las cosas que más me llamaba la atención en mi tiempo de preparación y estudio fue tener que dedicar 4 años para que personas de otra cultura entendieran el mensaje. Y yo decía, ¿por qué no simplemente uno va y tira folletos? Ya traduzcamos eso y tiremos folletos, tiremos Biblias y nos devolvemos. ¿Por qué desgastarme aprendiendo lingüística, gramática, aprendiendo fonética, fonémica? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente usted va y les dice ya, y usted libra su responsabilidad? Porque no es solo eso, hermanos. Usted necesita encargarse de que el mensaje, como es tan importante, se le esté siendo entendido.
que ellos entiendan lo que usted está hablando, que lo vean cercano. Entonces creo yo que antes de llegar con la verdad ante las personas que vamos a estar testificando, antes de llegar con bibliazos, debemos llegar con la mejor herramienta para evangelizar, que es el amor. Tratando de mostrarnos cercanos con la persona, tratando de hacer que su corazón esté dispuesto, que sus oídos estén atentos. No simplemente decir, yo le voy a decir y ya. Cuando Pedro llegó, ¿qué encontró? Un escenario ansioso, sediento, por recibir instrucciones, por recibir el Evangelio. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué dice Pedro entonces frente a todas estas personas que están ansiosas por escuchar? Les resume el Evangelio. Sí, eso es lo que está haciendo. Es decir, estas personas no tenían el conocimiento que tenía un judío. Entonces Pedro tiene que empezar desde atrás. Y él dice, este mensaje vino a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y empieza a hacer un resumen del Evangelio compactado para estas personas que están allí atentas. Y fíjense cómo termina esa intervención en el 43. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él termina unificando la gran necesidad que tienen todos los hombres, el gran problema, por consecuencia lógica, que tienen también todos los hombres, y es el pecado. Jesús vino y dio el Evangelio de la paz para que todo en él creyera recibiera perdón de pecados. Es decir, tú, Cornelio, necesitas perdón de pecados, aunque tus obras sean buenas, aunque das limosna, aunque tienes buen testimonio, aunque delante de mi pueblo eres un varón recto, temeroso de Dios, aunque oras, aunque todo lo que haces, necesitas perdón de pecados. Y él termina unificando en esa necesidad que tienen tanto judíos como gentiles. Porque cuando la Escritura dice que todos están excluidos de la gloria de Dios, que no hay quien haga el bien, que no hay ni siquiera uno, eso incluye a los que se portaban mal y a los que se portaban bien, a los que hacían buenas obras y a los que estaban haciendo malas obras. Es una condición para todos. Es el gran unificador de la humanidad, la necesidad de un Salvador y la enfermedad del pecado, porque nacimos con ella. Y cuando la palabra del Señor dice que toda cabeza está corrompida la cabeza que se porta bien y la cabeza que se porta mal. Todos. Entonces Pedro termina su intervención de esa forma y le dice, necesitas creer en Jesucristo para perdón de pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Se refiere a judíos, sí. Y los fieles de la circuncisión que acompañaban a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjense, hermanos, la actitud que tiene aquí la iglesia. La iglesia, hasta este punto, estaba representada en Pedro y estos fieles de la circuncisión, ¿no?, que estaban allí en casa de Cornelio. Y ven que el Espíritu Santo llega sobre estos hombres gentiles. ¿Y qué hacen después de ver esa evidencia? Hermanos, ¿qué vamos a hacer con esos hombres? Vea, recibieron el Espíritu Santo. Pues bauticémoslos, hay que bautizarlos. Y lo que quiero que vean aquí, hermanos, es que la iglesia del Señor no impone la voluntad de Dios, ni manipula la voluntad de Dios. La iglesia reconoce la voluntad de Dios. Es decir, estos hombres llegaron allí y vieron cómo el Señor estaba orquestando todo ese plan y el Espíritu Santo llegaba sin ellos hacer nada. Es decir, no fue que ellos hicieron algo especial, lo que hicieron fue predicar el Evangelio. Ellos creen, el Señor está haciendo su obra, y que dijeron: uy, no, pero ¿cómo así? Es que son gentiles. No. La iglesia del Señor no impone su voluntad, ni manipula la voluntad del Señor. La iglesia del Señor ve la voluntad de Dios y la reconoce, la respalda, la apoya. Aunque vaya en contra de lo que ellos pensaban estaba bien, aunque vaya en contra de lo que ellos pensaban debía hacerse, ante la verdad ineludible de la voluntad del Señor ante sus ojos, ¿qué hicieron? Hermanos, bauticémoslos. Recibieron el Espíritu Santo como nosotros, no hay nada más que hacer. La iglesia del Señor, hermanos, cuando ve la voluntad del Señor, no intenta cambiarla, persuadirla, manipularla, la reconoce. No es como anda gente por ahí diciendo que ellos son especiales y que dan el don del Espíritu al que quiere, y al que quieren dan sanidad. Y la iglesia del Señor no está para eso. No está para decretar la voluntad del Señor, ni para cambiarla, ni para doblegar su mano. La iglesia del Señor está para reconocer su voluntad, para ver lo que el Señor está haciendo y respaldarlo. Y muchas veces, aun cuando va en contra del modelo normal que nosotros pensamos deberían hacerse las cosas, debemos desarrollar sensibilidad, hermanos. No sé, y el Señor tenga que tratar con nosotros como Pedro y enseñarnos que hay cosas que nosotros pensamos son impuras, pero Él las ha hecho limpias. Y que hay formas que Él tiene de actuar que tal vez nosotros no hemos visto, pero que Él está obrando de esa forma. Imagínense en el choque que debió ser para Pedro, relacionarse con un extranjero, que un impío fuera ahora su hermano, que recibiera el mismo espíritu de él, que fuera agregado a la misma familia, que tuviera la misma herencia, la misma ciudadanía, la misma esperanza, la misma salvación. Pero ante eso él tuvo un corazón humilde y dijo: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Y al ver la voluntad del Señor, la reconoció y la respaldó. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos por la vida de estos hombres que acabamos de leer. Gracias por hombres como Cornelio, por hombres como Pedro. Gracias porque Él le abrió una brecha para años después, como dice tu palabra, fuera injertado el olivo silvestre
que somos todos nosotros los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo, ajenos a las promesas, ajenos a ese pueblo que tú elegiste. Pero gracias a que tu iglesia reconoció tu obrar, tu voluntad, nosotros hemos sido injertados al olivo natural como lo muestra tu escritura. Y ahora el Espíritu Santo se derrama sobre todo aquel que confía en Jesucristo para perdón de pecados y que abraza el Evangelio de la paz, sin distinción alguna de persona, de estirpe social, de nacionalidad, etnia, tribu o lengua. Tú quieres levantar un remanente fiel que glorifique tu nombre. Prepáranos para eso, porque nosotros somos los testigos que llevan ese mensaje. Que nuestra mente esté preparada cuando tengamos que presentar el Evangelio, Padre, tal vez en condiciones atípicas, como le tocó a Pedro. Tal vez en algún momento nos da la oportunidad de presentar el Evangelio no sé, en escenarios que para nosotros sean difíciles o con grupos sociales que para nosotros sean complejos. Ayúdanos a no llamar común o inmundo lo aquello que tú limpias, porque la salvación es para todos, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Ayúdanos también a mostrar el carácter de Cristo para que los corazones y los oídos que nos van a escuchar estén dispuestos, que nos preocupemos por estar llegando al corazón de quien nos escucha y que nos tomemos el tiempo para ser mensajeros precisos, de no simplemente entregar el mensaje por cumplir o por tachar algo en una lista, sino porque como decía Pablo, el amor de Cristo nos constriña. Pensando en que uno murió por todos nosotros. Padre, trata con nosotros, moldea nuestro corazón, haznos testigos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.